¿Se oye? Bendiciones, ¿se oye? Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos sigan, que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre con júbilo, danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor, lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Bienvenidos, esté compartiendo el programa. Ya estamos comenzando con un nuevo programa, Pan de Vida. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a danzar, grito de júbilo. Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Ya nos encontramos en un nuevo programa, Pan de Vida. Así que bendiciones para todos, a aquellos que nos van a ver, nos están mirando en esta hora. Bendiciones para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos que están ahí en sintonía y que después nos van a ver a través de YouTube o en Facebook. Voy a compartir acá. Ahí sí. Bien, vamos a hacer una oración primero que todo para que el Señor sea con nosotros o para que Él sea dirigiendo, ¿cierto?, este programa y todos los programas que se realizan durante la semana. Voy a probar el audio un poquito. Ahí sí. Vamos a probar el audio. ¿Se escucha? Por favor, avísenme. Avísenme si se escucha, por favor. Estoy probando el audio para ver si se oye o no se oye. Me parece que ahí sí. Ahí estamos con el audio, ok, me parece. Bien, vamos a hacer una oración para luego estar pasando ya a la palabra del Señor, ¿ya? Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, primeramente, por tener un día más de vida, Señor, un día en el cual podamos buscar tu presencia, un día en el cual podemos, Señor, exhortar tu palabra, Padre. Gracias te damos en esta hora por todas tus bendiciones, por todo tu beneficio a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque aún siendo pecadores, Padre, aún siendo personas malas, Señor, tú, Padre amado, nos consideras tus hijos, nos consideras, Señor, y nos bendices, amado Padre, con la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora por todo, mi Dios. Queremos en esta hora rogarte, Padre,
Implorarte, Señor, que seas tú con nosotros, respaldando este programa y respaldando todos los programas del Ministerio Visión de Conquista. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que tú, Señor, fluyes, Padre, como río de agua viva a través de tu palabra. Que tu palabra nunca, Señor, volverá vacía. Gracias te damos, Señor, en esta hora por todo, Padre, lo que harás durante la semana en el ministerio. Bendícenos con tu presencia. Traspasa, Señor, las pantallas, los micrófonos. Padre Celestial, se trata de ti, Señor, de tu palabra, se trata de tu amor, se trata, Señor, de lo que tú hiciste a través de la cruz. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos, Señor, te lo rogamos y te pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, Señor, que te ofenden. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te rogamos misericordia y que tú seas con nosotros. Bendícenos con tu presencia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer de inmediato la palabra para luego estar escuchando una alabanza. Estoy cortita de música, así es que les voy a pedir un poquito de paciencia porque se me perdió mi pendrive. Así que vamos a leer la palabra que hoy nos toca el libro de Gálatas. Recuerden que estábamos en el capítulo 5 cuando estuvimos hablando de la libertad, ¿cierto? De estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Ya? Recuerden que no es fácil estar en libertad. Debemos estar firmes. Debemos, ¿cierto?, hacer un sacrificio de estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Así es que no es llegar, ¿cierto?, y ser libres. No es eso. No es decir yo soy libre a gritarle al viento que soy libre. No, es una resistencia. Es una resistencia al pecado, es una resistencia, ¿cierto?, a nuestra carnalidad, una resistencia a nuestras pasiones, ¿cierto?, a nuestra carne. Que hoy día vamos a estar hablando de eso, ¿ya? De la carne, ¿cierto?, y del espíritu. Así es que vamos a estar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, y ya vamos en el versículo 16. Ya vamos a leer del 16 al 26 para que podamos ya estar entrando de lleno a lo que nos va a hablar la palabra, ¿cierto? Hoy, el día de hoy. Déjenme traer el cielo, todo va a estar bien. Aquí. Ya. Vamos a leer entonces el versículo 16, así que usted por favor vaya tomando un cuadernito, tomando nota, y recuerde que al final, ¿cierto?, del libro de Gálatas tenemos un examen. Recuerden que ya habíamos hecho un examen y de los primeros 3 capítulos, y ahora vamos a hacer los siguientes 3, porque son 6 capítulos ya. Vamos a leer entonces esta palabra. Dice así: las obras de la carne, parece que se escucha despacito, las obras de la carne y el fruto del espíritu, ¿ya? Así se llama esta palabra, así tiene por título, las obras de la carne y el fruto del espíritu, ¿ya? El versículo 16 dice así: digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, atención, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Y el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Ahí tenemos palabras, ¿cierto?, del Señor que hemos leído en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ir a escuchar esta linda alabanza que nos llena de esperanza. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en lodo, se borra la sonrisa, se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job darte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, se borra la sonrisa, se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Wow, wow, wow. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Él es fiel, y enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada
estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Ahí teníamos esa hermosa alabanza que nos llena de esperanza y nos llena de seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, todo está bajo el control de nuestro Señor, todo está bajo el control de Él, y que al final, ¿cierto? Si nosotros seguimos el camino, ¿cierto? El buen camino, todas las cosas estarán bien, ¿ya? Vamos entonces a estar hablando de esta palabra, que es una palabra, yo creo, clave, que nos ayuda, ¿cierto?, a vivir esta vida cristiana, que nos ayuda y nos dice, esto está bien, esto no está bien, esto es lo que le gusta a Dios, esto es lo que no le gusta a Dios, ¿ya? Eh, Dice el primer versículo dice, perdón, que me trago. Dice el primer versículo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero retomarme un poco del principio del capítulo 5, que como les comentaba al principio, ¿cierto? No es fácil estar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No es fácil, resistir la tentación. No es fácil retener, ¿cierto?, esta carne. No es fácil dominar estas pasiones, las pasiones o sentimientos o emociones de nuestra carnalidad, que son parte, ¿cierto?, de nuestra humanidad. Así nos creó Dios, ¿cierto? Pero a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar esa libertad. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, que eso es súper importante, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice. Esto quiere decir que a nosotros Dios nos ha librado de muchas cosas, nos ha librado del pecado, de muchos pecados, nos ha librado de vicios, nos ha librado como dice la palabra, librarnos del presente siglo malo. Ya, de eso nos ha librado el Señor. Nos ha librado de la maldición de la ley, como lo habla claramente, ¿cierto?, en este libro de Gálatas, que a través de Cristo nosotros hemos sido libres de la ley, como ya lo hemos venido hablando programas pasados, que la ley, ¿cierto?, viene siendo una maldición para nosotros los seres humanos, porque solamente hay un castigo en esa maldición, no hay una salvación. No podemos ser libres, ¿cierto?, por las obras de la ley. Y la palabra lo dice, que estamos bajo maldición cuando nosotros pretendemos ser salvos a través de las leyes, ¿ya? También les decía que cuando nosotros nos guiamos por esta ley, caemos de la gracia, hacemos como que Jesucristo hubiera venido a morir en vano, a dar su sangre en vano por nosotros, ¿ya? Por eso es estar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es fácil no satisfacer los deseos de la carne, no es fácil decir no a algo que a mí me gusta, no es fácil decir que no a algo que a mí me atrae, porque el pecado, ¿cierto? Mi pecado no es mi debilidad, mi tentación no es lo mismo que su pecado, su tentación o su debilidad, porque no todos somos iguales, ¿ya? A través de la palabra nosotros podemos ver
qué es lo que a Dios no le gusta. ¿Ya? Por eso dice estar en el espíritu y no satisfagáis la carne. Eh, Podemos, ¿cierto?, entender que en nosotros eh, vive el Espíritu de Dios. En nosotros vive el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu, ¿cierto?, de nuestro espíritu, tenemos la conexión con Dios. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu, a través del Espíritu, de esa conexión que nosotros tenemos a través de nuestro espíritu. La palabra dice que somos un cuerpo con un espíritu, ¿cierto? Un alma, pero nuestra conexión directa con Dios es a través del espíritu, ¿ya? Del espíritu. Y ahí es donde nosotros debemos vivir, en el espíritu, no dejarnos llevar, ¿cierto? Por nuestras pasiones, por nuestras debilidades, por lo que a mí me gusta y que no le agrada a Dios, por lo que a mí me satisface, pero no le agrada a Dios. ¿Ya? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que vive en mí, yo, mi alma, ¿cierto? Sabemos que en el alma está todo yo, todo mis decisiones, mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, mi carácter. Pero en el espíritu es Dios viviendo en mí, es la presencia de Dios viviendo en mí, que me dice, tengo que vivir de esta forma para agradar a Dios, tengo que retener mi cuerpo, tengo que tener dominio propio. Y eso es lo difícil de todo esto. Porque si diéramos rienda suelta, ¿cierto?, a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros pensamos, claramente no vamos a vivir en el espíritu, sino que vamos a vivir en la carne. Como dejarse llevar por la ira, por ejemplo, por las pasiones desordenadas y por muchas cosas más que aparecen aquí en la palabra del Señor. Pero lo que está en el espíritu, que eso es lo que me da Dios a mí en mi vida, eso se opone a mi carne, a lo que yo deseo como ser humano, a lo que yo quiero. Que me enojo con alguien, voy y le pego. Eh, que me gusta un chiquillo, una chiquilla, voy y tengo intimidad con ese chiquillo, chiquilla, y después me gusta otro chiquillo, otra chiquilla y hago lo mismo, y después otro y otro. Eso también es dejarse llevar por las pasiones de la carne, ¿ya? Eh, Dejarse llevar por la lengua, por lo que yo pienso y lo digo al tiro sin analizar, ¿cierto?, si eso es correcto o no es correcto, si le agrada a Dios lo que sale de mi boca o no le agrada a Dios, ¿ya? Y el Espíritu, ¿cierto?, de Dios se opone a nuestro espíritu se opone a nuestra carnalidad, chocan los dos. Y ahí viene el tema de la conciencia, ¿ya? Que es otro tema. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿ya? Bajo esta ley, estas leyes que los judíos tenían, que eran muchas leyes y que nunca nosotros íbamos a poder cumplir. Y aunque las cumpliéramos todas, no íbamos a ser salvos por hacer la ley, ¿ya? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que nosotros sabemos, ¿cierto?, que el adulterio es tener una relación, ¿cierto?, íntima, sexual, una relación amorosa con una persona que no es mi cónyuge, que no es mi esposo, que no es mi esposa, ¿ya? Ese es el adulterio. La fornicación, que se entiende, ¿cierto?, que es una relación amorosa, sexual, sin estar, ¿cierto?, casado con la bendición de nuestro Señor. Dice inmundicia. La inmundicia aquí en la Biblia hace referencia a una suciedad
una suciedad física y también una suciedad moral, ¿ya? Eh, cuando se realizaban las ceremonias a Jehová, el sacerdote debía estar limpio, limpio físicamente y limpio moralmente, ¿ya? Era un acto, ¿cierto?, de santidad. Tanto el espíritu como la moral debían estar alineados con Dios, ¿ya? Y uno dice, ¿qué tiene bañarse si esto es carne, esto es cuerpo? Pero es la importancia que nosotros le damos a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo me presento yo? Me presento yo con una moral íntegra, me presento con una conciencia limpia, me presento con mi cuerpo cuidado, con mi cuerpo aseado. Sabemos, ¿cierto?, que el cuerpo, dice la palabra, es el templo del Espíritu Santo. Y así como debe estar limpio por dentro, debe estar limpio por fuera también, ¿ya? Y me refiero a cuidar el cuerpo de manera saludable, ¿ya? Porque no puedo yo estar, ¿cierto?, cuidando mi cuerpo limpio, limpiándolo, pero no lo cuido a lo mejor de cosas que van a dañar mi cuerpo, el estómago, el corazón, qué sé yo. Todas esas cosas que dañan al cuerpo, que ya se saben, ¿cierto?, qué es lo que daña al cuerpo. Pero también, ¿cierto?, una moral, que yo creo que eso es más importante, tener una moral recta, una moral íntegra delante de Dios, ¿ya? Delante de Dios. A eso se refiere la inmundicia, que nosotros seamos limpios por dentro, por fuera, físicamente y moralmente, ¿ya? Eh, Después viene la lascivia, dice la palabra. Lascivia, deseo sexual o lujuria sin control. Ya, esa es la lascivia. Cuando una persona no tiene control de sus pasiones sexuales, digámoslo así, que no tiene control de su carnalidad, que no tiene control de su cuerpo en sí, de lo que quiere, de lo que siente, de los deseos de su carne, ¿ya? No tiene control, le da rienda suelta, ¿ya? Idolatría, adorar cualquier cosa, imagen que no sea Jehová, objetos de culto, exaltar algo más que a Dios. Ahí nosotros podemos ver muchas cosas que las personas idolatran, aparte, ¿cierto?, de mencionar todos los santos que dice la palabra, ¿cierto?, que son imágenes, que no oyen, que no ven, que no andan, que no hacen nada. También hay otras idolatrías. Hay personas que idolatran el trabajo, que idolatran el dinero, que idolatran un hijo, que idolatran muchas cosas que entorpecen la relación con Dios. Y es cuando Dios tiene un propósito, ¿cierto?, en nuestra vida, Dios va a sacar todo eso. Aunque queramos o no queramos, si Dios tiene un propósito en nuestra vida, Él va a sacar todo. Todo lo que se interponga entre Él y nosotros. Cuando Él quiere, ¿cierto?, darnos a conocer algo, cuando Él quiere que nosotros le demos la importancia, cuando Él quiere que nosotros seamos guiados por Él, cuando hay un propósito exacto en nuestra vida, Dios nos quita todo eso. Nos quita a lo mejor el trabajo, nos quita el dinero, todo lo que es una debilidad para nosotros y que no le damos el lugar a Dios, sino que le damos el lugar a otras cosas, al final, si Dios quiere, lo termina sacando. Es así. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque a Dios lo que le importa es nuestra decisión también. Es nuestra decisión. Así Él nos hizo con ese libre albedrío, ¿cierto? La palabra dice que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, porque las cosas que no nos convienen nos apartan de la presencia de Dios y obviamente no tiene buenos frutos, ¿ya? Ni para nosotros ni para nadie, ¿ya? El principio, ¿cierto?, cristiano, nuestro principio
es vivir en el Espíritu, es vivir controlados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, no por la carne, no dar cabida a que las cosas, porque hay pecados que no son mortales, hay pecados que no son eh, inmorales, hay pecados que, que no son así como, oh, este mató, este robó. No, hay pecados que no puedo decir que son más pequeños, porque pecado es pecado, pero sí hay pecados que no son, que están a juicio dentro de la sociedad. Decir una mentirita blanca o hacer algo que no se ve tan mal socialmente, pero sí delante de Dios. Nosotros no debemos dar cabida a que las cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ese tipo de pecado ocupen una importancia en nuestra vida que sea más importante que Dios. No debemos dar esa cabida. Y para los pecados, ¿cierto? Que son más fuertes, ¿cierto? Digámoslo así, dice la palabra que nosotros debemos resistir. Resistir al diablo y él huirá, dice la palabra de Dios. Resistir al diablo y él huirá. Eso sale en el libro de Santiago. Resistid al diablo y él huirá. Someteos pues a Dios. Someteos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Aceptar la palabra de Él. Aceptar que hay cosas que no debemos hacer, porque si las hacemos, nos apartamos de Dios. Sometámonos a Dios, sometámonos a poder conocer a este Dios que es verdadero, a conocer a este Dios que me trae bendición, a este Dios de generaciones, a este Dios que bendice, a este Dios que sana, a este Dios que fortalece, a este Dios que nos da todo lo que necesitamos, al que está ahí para consolarnos, al que está ahí para contenernos, porque para eso, ¿cierto? Él envió a su Espíritu Santo para consolarnos, dice, ¿cierto? Él envió otro consolador para cuando nosotros pasemos, ¿cierto? Yo creo que cuando dice la palabra de que pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás, el Espíritu Santo va con nosotros. Aunque nosotros vamos llorando, aunque vamos a la rastra, el Espíritu Santo está ahí, conteniéndonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Él está ahí, está presente en cada minuto de nuestra vida. Ahora, si nosotros no le damos cabida al Espíritu Santo tampoco, el Espíritu Santo puede actuar en nuestra vida, ¿ya? Entonces dice en el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá. Todo eso que nos trae la carne, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos hacer carnalmente es lo que nos separa de Dios. No así espiritualmente, que eso es lo que nos lleva, nos acerca a la presencia de Dios. Hay algo, ¿cierto? Sabemos que Dios vive en nosotros, que su Espíritu está en nosotros. Y eso, dice la palabra, que es lo que grita dentro de nosotros, Abba Padre, dice. Abba Padre, que nuestro espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Nuestro espíritu anhela estar en adoración, anhela estar en intimidad con Dios. Pero nuestra carnalidad se opone a eso. Nuestra carnalidad, nuestra flojera a veces por no orar, nuestra flojera por no ir a la iglesia, nuestra comodidad, nuestro confort, ¿cierto? Estar ahí en nuestra zona de confort, no queremos salir de ahí para ir a adorar a Dios, para ir a buscar una palabra suya, para ir a la intimidad, para ir a adorarle. Dios es un Dios para ser adorado. Dios nos creó para adorarle, para estar ahí con Él, para amarle, ¿ya? Dice más abajo, idolatría, que ya les había mencionado, hechicería, invocar dioses o espíritus,
influenciar de manera benéfica sobre otras personas. O sea, yo me beneficio influenciando a las personas. No es que usted influencie en beneficio de los demás, sino que usted mismo se beneficia influenciando a las demás personas, ¿ya? Adorar cualquier cosa, ¿cierto? Invocar dioses o espíritu, influenciar de manera benéfica sobre otras personas. Y ahí nosotros podemos ver muchas cosas que están, sobre todo hoy en día, en redes sociales, personas que invocan a los muertos, personas que creen en el dinero, personas que manipulan las masas en beneficio propio. ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, hay tantas cosas, tantas creencias hoy en día. Los budas, la reencarnación y todas esas cosas que las personas buscan, ¿cierto? ¿En qué? ¿En qué creer? Buscan en qué, de qué afirmarse, de qué agarrarse en el momento débil, en el momento donde están más vulnerables. Y nosotros en nuestra vulnerabilidad buscamos a Dios. En nuestra debilidad debemos buscar a Dios. En nuestros momentos difíciles, ¿cierto? Donde afloran nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestra carnalidad, ahí es donde nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios, a la palabra de Él. Y aquí dice, ¿cierto? Que los que son guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. O sea, tenemos una oportunidad de salvación. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, los que no satisfacen los deseos de la carne, ¿cierto? Los que le damos prioridad al Espíritu. Y cuesta mucho dar prioridad al Espíritu porque hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte, hay que tener dominio propio, hay que tener control de lo que yo pienso, control de lo que yo hablo, control, ¿cierto?, de lo que siento. Tener claridad cuando el enemigo quiere confundirme, tener claridad cuando vienen las saetas del enemigo, ¿cierto? Y quieren engañarme, quieren lastimarme, quieren matarme, ¿ya? Por eso en el programa pasado yo decía que insistían los judíos en volver atrás, volver, porque ya eran libres bajo de esta ley, pero Pablo decía que no entendía, así como que prácticamente él no entendía por qué siendo libres, por qué conociendo la verdad, los judíos insistían en volver atrás al pecado, insistían a ser guiados por la ley, cuando la ley viene siendo una maldición para nosotros. Vamos a escuchar otra alabanza y dice, hola mamá. Alison está por ahí, estuvo por ahí en los conectados con nuestra pastora Celinda, así que bendiciones para ellos. Vamos a ir a escuchar esta alabanza de júbilo, espero que la disfruten. Gloria a cantar, adorar a Jehová, yo entraré en sus atrios con acción de gracia. Te adoramos, Señor. Oh, yeah.
toda la gloria sea para nuestro Rey, todo el júbilo que nosotros podamos entregarle sea para Él. Nuestro Señor, ¿cierto? Se merece toda honra y toda gloria, eh, porque suya es la gloria. Así es de simple. No hay nada que se discuta. Suya es la gloria, suya es la honra, ¿cierto? La palabra dice que hay ancianos, ¿cierto?, que dan sus coronas al rey. Eh, y si hay estos ancianos santos que habla la palabra, que ellos, ¿cierto?, como santos entregan sus coronas, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros si tenemos que darlo todo? Jesucristo se entregó entero, entero, o sea, lo entregó todo. ¿Qué más podríamos nosotros añadirle a eso? ¿Qué nosotros más pudiéramos, cierto, añadir si Él entregó su cuerpo, entregó su espíritu, entregó su sangre, entregó todo Él se entregó en la cruz? Nada podemos hacer nosotros, nada podemos añadir, nada podemos cambiar en ello porque Él lo dio todo. Y así es lo que Dios espera de nosotros, que Dios nos entreguemos de lleno a Él, que nos entreguemos en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, y que seamos, cierto, de Él, que seamos para Él, que seamos instrumentos en sus manos y que seamos, como dice la palabra, luz del mundo y sal para esta tierra, ¿ya? Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Estábamos hablando, ¿cierto?, de las obras de la carne. Y el principio, ¿cierto?, como les decía, el principio cristiano es vivir en el Espíritu. Vivir, ¿cierto?, gobernados por el Espíritu. No por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, ni por nuestras emociones, ni por nuestras pasiones. No por nuestra carne, ¿cierto? No dar cabida a esos pecados, ¿cierto?, que pueden tener mayor importancia que nuestro Dios en nuestra vida. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá, dice en Santiago 4:7. Y en el mismo libro, en el mismo capítulo 4, versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? Eso es el pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces, si usted sabe que algo es bueno, hágalo, porque si no, es pecado igual. Ya, seguimos. Estuvimos hablando del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Quedamos ahí en enemistad. La enemistad, ¿cierto? Sabemos que es odio, es rencilla entre las personas, tener enemistad con Dios también por causa de nuestra carne. Eso también es una enemistad, que nosotros nos dejemos llevar por nuestra carnalidad y por nuestras pasiones. Eso es enemistad con Dios, ¿ya? No se trata de que Dios no nos ame, de que Dios no nos perdona, pero cuando nosotros caemos en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, eso nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia, nos aleja del Espíritu Santo, ¿ya? Eso es la enemistad, tener rencilla, ¿cierto? Tener esas cosas que rozan ahí, que molestan, y eso es tener enemistad. Contienda. Una lucha, puede ser una lucha, una competencia, una oposición que a veces existe dentro, ¿cierto?, de las iglesias, sobre todo cuando no somos, ¿cierto?, entregados por completo a nuestro Señor, a su presencia, cuando no vamos, ¿cierto?, con esa disposición a buscar la presencia de Dios, sino que buscamos otras cosas. La disensión es falta de acuerdo entre dos o más personas. Es cuando no hay un consenso, no hay un punto medio, que bueno, para Dios, cierto, no hay punto medio, es Dios o no es Dios. Pero en lo que se refiere al trato, cierto, de las personas, es la disensión, en la falta de acuerdo, es la falta, cierto, de una solución,
es no solucionar, es no buscar un acuerdo, es no buscar algo que beneficie a ambas partes, ¿ya? Herejía es la creencia, enseñanza o defensa de opiniones, propuestas o ideas contrarias a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de nuestro Dios, ¿cierto? Esa es la herejía, creencia a cosas opuestas que nos enseña la Biblia, enseñanza opuesta a lo que enseña la Biblia, defensa de opiniones opuestas a lo que enseña la Biblia, propuestas o ideas contrarias a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? Orgía, fiesta en donde se desatan las pasiones de forma desenfrenada. Sabemos, ¿cierto?, que esto hace referencia a el acto, ¿cierto?, en sí, el acto sexual de las personas. Fiesta en donde se desatan las pasiones de forma desenfrenada, ¿ya? Benignidad, aquí pasamos, ¿cierto?, a los frutos del Espíritu. Entonces, se los voy a recordar. Las pasiones de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿cierto? Sabemos lo que es eso, disensiones y herejías. Disensiones y herejías. El 21 dice envidias. Envidia, todo tipo de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí Dios me está diciendo, esto no me gusta, esto no quiero que lo hagas, porque esto te aleja de mí, esto no soy yo. Más el fruto del Espíritu es, y ahí pasamos los frutos del Espíritu, es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, que la benignidad, ¿cierto?, dice comportamiento ejemplar, proclamando gracia, ternura y compasión, amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos. Así que, qué difícil ser benigno. Hay que ser amable, hay que ser íntegro y muchas cosas más. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ay Dios mío, dame de tu gracia, Señor. Templanza, que nada lo mueva de ahí, de su fe, que nada lo mueva del cimiento, ¿cierto?, que es Cristo Jesús, que nada lo derribe, que nada lo saque de ahí. Contra tales cosas no hay ley, o sea, yo puedo tener en abundancia, amor en abundancia, gozo en abundancia, paz en abundancia, paciencia en abundancia, benignidad en abundancia, bondad y fe en abundancia, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, vaya llevar y llegar, ¿cómo es que se dice? Llegar y llevar. Quiere un poco de paciencia y vaya a buscar paciencia. Todo esto, ¿cierto?, conlleva situaciones en nuestra vida que producen, ¿cierto?, estos frutos, si es que nosotros estamos guiados por el Espíritu, ¿ya? Si nosotros nos dejamos guiar, si somos guiados por el Espíritu, esos son los frutos que nosotros vamos a obtener: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué fuerte eso, qué fuerte eso. Han crucificado, dice la palabra de Dios, la carne. Uy, qué difícil. Me amarro mi carnalidad, amarro mis pasiones.
Dice, carne con sus pasiones y deseos. Ya sabemos que esto no nos deja, ¿cierto?, acercarnos a Dios, porque dice la palabra más arriba que el espíritu, ¿cierto?, es contra la carne. Y el último versículo dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por Dios, ¿cierto? Si Dios habita en nosotros, si nosotros vivimos para agradarle a Él, debemos nosotros andar también en el Espíritu. Que nuestros actos sean, ¿cierto?, acorde a lo que nosotros, al motivo de nuestra vida, ¿cierto?, que es nuestro Dios, que Él nos dio la vida. Si nosotros creemos que Él nos dio la vida, que Él tiene un propósito para nuestra vida, que somos instrumentos en sus manos, entonces nosotros debemos también andar por el Espíritu, ¿ya? Guiarnos por el Espíritu, o sea, amarrar este cuerpo, amarrar estas pasiones desordenadas, amarrar, ¿cierto?, estos pensamientos loquillos que aparecen de vez en cuando, y retenerlos, ¿cierto?, llevarlos cautivos a la presencia de Jehová. Ahí cuando usted se sienta débil en su carnalidad y sus pensamientos, ahí tiene que decir, amarro este espíritu, amarro este pensamiento, amarro este cuerpo en el nombre de Jesús y llevo, ¿cierto?, este pensamiento cautivo a la presencia de Jehová. Y usted expone ante Dios y le dice, mira, Señor, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto que no te agrada. Así que hay que tener ahí dominio propio, ser consciente de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo hago, ¿ya? Porque todo parte aquí, en el pensamiento. Todo parte en el pensamiento. Cuando le damos cabida a ese pensamiento y no lo atamos de inmediato, ya ahí viene la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Y bueno, y si lo hacemos, ya sabemos, ¿cierto?, que no van a haber buenos frutos, sino que va a dar un fruto de muerte, un fruto de pecado en nuestra vida, ¿ya? Vamos a ir a escuchar esta hermosa alabanza que se llama Lenguaje de Fe, ¿ya? Me encanta. Bendiciones para todos. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creer y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla.
Ahí estaba esa hermosa alabanza que se llama lenguaje de fe. Cuando nosotros aprendemos a hablar el lenguaje de fe, el lenguaje de Dios, el lenguaje espiritual, algo en nosotros cambia, algo hay en nuestra vida que Dios hace y que Dios cambia, transforma en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ver este mundo, en la forma en que nosotros caminamos en esta vida. Hay algo que cambia y es para bien, para dar buenos frutos, para pelear la buena batalla, como dice la palabra de Dios, ¿ya? Así es que esa sería la porción de hoy. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. O sea, yo hice esto, yo cambié, yo trabajé, yo no. Es Dios quien me da la vida, es Dios quien me provee, es Dios quien me permite, es Dios quien me da todo lo que yo tengo, lo que me ha permitido tener y no tener también, ¿ya? No nos hagamos vanagloriosos, ¿ya? No, tenemos que derribar, así como nosotros tenemos que derribar la carne, así también debemos derribar, ¿cierto? El ego en nosotros, ¿ya? Porque no se trata de mí, no se trata de mis capacidades, no se trata de lo que yo puedo o no puedo hacer, no se trata de lo que a mí se me ocurrió en beneficio de, sino que se trata de que Dios me use, de que Dios me transforme, de que Dios viva en mí. De eso se trata. Dios primero que yo. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos, porque todo lo que nosotros podamos tener, lo que nosotros podamos hacer, lo que podamos planear, ¿cierto? Es porque Dios así lo permite. No es que nosotros tengamos ese mérito que a veces creemos tener y que no es así, es obra de nuestro Señor. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo creo que aquí es tan pequeño el concepto que tenemos de Dios cuando en este versículo nosotros creemos ser tan grandes, creemos superar a Dios, creemos que somos, no sé, tiene que ver con nuestro ego también. Creemos que nosotros somos capaces de valernos por nosotros mismos. Queremos dar a lo mejor una gran predicación, pero si el Espíritu Santo no está, no se manifiesta en nuestra vida a través de una palabra, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, o sea, que Dios nos use realmente, que no sean palabras solamente porque a mí se me ocurrió, sino que sea el Señor usándonos, ¿ya? Por eso no debemos vanagloriarnos, no nos debemos irritar unos a otros, haciendo cosas, ¿cierto?, que molestan, haciendo cosas que entorpecen a veces el camino, envidiándonos unos a otros porque uno tiene un talento, el otro tiene otro talento, yo quiero ese talento y no lo tengo, no, sino que nosotros debemos ser instrumento en las manos de Dios con lo que Él nos permita hacer, con lo que Él nos dé, con nuestros dones, con la capacidad que Él nos dé. No sé, hay personas que tienen la capacidad para crear, hay personas que tienen ese don o capacidad para predicar, otros para orar, otros para tocar un instrumento, otros para hablar palabras de sabiduría, otros de consejería, y debemos ser, cierto, un cuerpo, como dice la palabra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y eso es lo que debemos luchar, sin irritar unos a otros ni envidiándonos unos a otros. Este dedo no puede envidiar a este otro dedo. No son iguales y no sirven para lo mismo. Así que esa es la palabra de hoy, de las obras de la carne y los frutos, ¿cierto?, del Espíritu. Amarre su carne, amárrela ahí bien amarrada
y tenga pensamientos, ¿cierto?, espirituales, pensamientos en el espíritu, de sujetarse, de dominarse, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ir a escuchar estos coros, perdón, para nuestro gozo, para nuestro júbilo. Así es que, a ver, luego me sale. Este es de la iglesia Menap. Ahí está. Y ya estaríamos despidiéndonos, así que espero que los disfrute y a la vuelta nos vamos. Santifícanos, Señor. ¿Cuánto lo dicen? No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi madre, nadie lo podrá parar. Manda fuego, santifícanos, Señor. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Solamente el amor de Jesús. Dígalo. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías perdonar. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías perdonar. Solamente el amor de Jesús. Dígalo. Sí. Y así, con esta alegría, con estos coros de avivamiento, ya nos estamos despidiendo. Espero que les sea, cierto, de beneficio esta palabra de hoy que hemos compartido. A usted que nos ve en YouTube, que nos ve en TikTok, en Facebook, espero que haya sido de bendición para su vida y nos estaremos viendo el próximo lunes, si Dios así lo quiere, a las 8 de la tarde, a las 7:30. Y recuerde
que hay programas durante la semana en el Ministerio Visión de Conquista. Hoy día Pan de Vida, martes tenemos culto en casa con nuestros pastores. También el día miércoles Mujeres de Bendición, si así Dios lo permite. El día jueves tenemos culto en la iglesia, culto presencial a las 8 de la tarde, así que le dejamos cordialmente invitados allí en Pasaje María Inés, Poniente 15 de Las Torres. Día viernes, Visión Trendy con la familia de nuestra hermana Javiera. También el día sábado tenemos Cristo la Esperanza con la familia de nuestro hermano Kranz Abrigo, y Noches de Júbilo, si así Dios lo quiere también. El día domingo, Cristo la Esperanza a las 10 de la mañana, enlazado con Radio Impacto y Radio Visión de Conquista. Y en la tarde culto presencial, así que no se lo pierda. Toda la semana hay palabra de Dios, así es que espero que usted se conecte y lo dejamos invitado a la página del Ministerio Evangelístico Pentecostal Visión de Conquista de Renco, ¿ya? Así que nos estaremos viendo y saludo a todos mis hermanos del ministerio. Fuego que no se apaga.